Me impacta lo que dice el autor de los Hebreos aquí en el versículo 7. O sea que él está hablando que hay una lluvia. La lluvia representa la provisión. Te he hablado que la provisión para llegar necesita que la tierra sea llegada de los alimentos. La provisión humana, los alimentos que nosotros comemos, mayoría se dan en la tierra. Y la tierra no lo va a producir si no tiene el agua. Entonces por eso es que la provisión se representa por la lluvia, que es de lo que te he hablado desde el principio. Que la lluvia representa la provisión divina. Y yo le doy gracias al Eterno porque cuando Él me hablaba de que el año de la provisión lo era en manera literal. Yo no sé si usted ha dado cuenta, pero este año ha llovido todos los días. Todos los días yo le digo gracias, Espíritu Santo, porque tú confirmas tu palabra. Déselo a Él, que Él merece la gloria. Él es el único que merece la gloria. Él es el único que merece la gloria y que merece la alabanza. Alabado sea el nombre de Jesús. Dígale a alguien: yo estoy gozoso. Pero dígale en serio: tengo gozo, porque Jesús está aquí. Alabado sea Dios. Bendigo la vida de toda la casa, todos los que están aquí, los que nos visitan. Gloria al nombre de Jesús. Es un regocijo saber que podemos estar en la casa de Dios para adorar su nombre. Quiero compartir rapidito una palabra con usted en el libro de los Hebreos capítulo 6. Por favor, acompáñeme. Quiero bendecir la vida también de todos aquellos que nos ven por las redes sociales. Gloria al nombre de Jesús. Estamos predicando un Cristo vivo y un Cristo de poder. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Qué alegría la nena danzando ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 6. Aleluya. A la altura del versículo 6. Gloria al nombre de Jesús. 7, perdón. Gloria al nombre de Jesús. Hebreos capítulo 6, versículo 7. Alabado sea Dios. Bendecimos la vida de Alicia también. Gloria a Dios, que el Señor ya le ha permitido estar en la casa. Un milagro, ¿verdad? Como Dios la guardó en ese accidente. La gloria sea para Dios. Bendigo la vida de esos dos jóvenes que están aquí. Siéntanse en casa. Bienvenidos. Gloria al nombre de Jesús. Esta es su casa. Alabado sea Dios. Estaremos leyendo la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquello para lo cual es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Dios eterno, estoy un día más delante de tu presencia. Te doy toda la honra y te doy toda la gloria a ti. Te pido, Espíritu Santo, que vengas sobre mí y que me des el discernimiento, que me des el denuedo para poder predicar esta palabra que ha puesto en mi espíritu. Y ahora yo oro por todos los que están aquí, por todos los que ven conectados a través de las redes sociales. Dios eterno, para que tu santa presencia, tu Espíritu Santo, pueda llegar hasta ellos con esta palabra y tú la hagas germinar. Y toda la honra y toda la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese. Gloria al nombre de Jesús. Unos minutos. Aleluya. Este tema que el Espíritu Santo nos ha dado para este año 2026 es un tema que, como te he dicho en varias ocasiones, ha marcado primeramente mi vida, porque cuando la palabra de Dios nos habla de provisión, nos está hablando de que va a traer recursos que necesitamos, los recursos materiales y recursos espirituales. Y cuando meditaba en el mensaje de hoy, y el Espíritu Santo me señala aquí en esta carta, en este libro a los Hebreos, el Espíritu Santo me ha dado como un tema: la provisión bendice y tiene garantía.
Dígale a alguien: la bendición de Dios bendice y es garantizada. Y es impactante cuando el Espíritu Santo me comienza a hablar sobre este tema, de que la provisión bendice y tiene garantía. Pero estoy hablando de la provisión divina. Hablaba el viernes mientras predicaba que hay provisiones que nosotros queremos. Hay cosas que nosotros anhelamos, porque es un deseo interno que tendemos. Como le dicen aquí uno los dominicanos, es un gusto, un placer que yo quiero darme. Pero lo que el Espíritu Santo, cuando me ha hablado de provisión, es cumplir justamente con llenar un espacio, con llenar una necesidad que principalmente es espiritual. Porque lo que viene de Dios primeramente viene en la palabra, viene en espíritu. Y a veces nosotros nos desesperamos porque cuando se nos desata algo de parte de Dios, una palabra que es una profecía, nosotros la queremos ver de la manera humana, de la manera medalaganaria, como nosotros entendemos que queremos que sea. Pero la provisión que Dios da es una bendición que primero se desata en el cielo. Pero cuando ella se desata en el cielo, ella tiene garantía de cumplimiento. O sea que yo vengo a hablar con gente que el Espíritu Santo le trae una provisión en este día. Pero esta provisión ya se habló en el cielo y ella tiene legalidades que se va a cumplir. Porque hay provisiones que a ti te la ofrecen. El político te dice: cuando yo gane voy a cambiar la sociedad, yo voy a pagar la deuda externa. Pero a veces no es que él no quiere, es que cuando llega a la silla, cuando llega el momento, encuentra sorpresas que él no tenía, encuentra cosas que él no sabía. Entonces la promesa cayó por el suelo. Pero yo vengo a hablarle a gente que entiende que hay una promesa, que hay una provisión que salió de la boca de Dios. Diga: fue de la boca de Dios que salió. Y esto es impactante, porque me impacta esto. Esta carta, este libro de los Hebreos, todavía no se tiene ciertamente quién lo escribió. Este libro tiene muchas hipótesis acerca de quién lo escribió por la manera de su escrito. Usted ve a la pastora aquí, le escucha predicar, y es posible que usted no me esté viendo hace 10 años, pero de acuerdo a mi forma de expresión, de acuerdo al léxico, no específicamente ni siquiera la voz, si ni siquiera puede haber, sino de acuerdo a las palabras, al lenguaje expresivo, usted puede decir: yo creo que eso fue la pastora. Porque usted conoce más o menos la didáctica, la metodología o la expresión. Y el libro de los Hebreos se cree que pudo haber sido Lucas, se cree que pudo haber sido Pablo. Hay varias hipótesis acerca de esto. Yo siempre me he caracterizado con la hipótesis de Pablo, porque los escritos de los Hebreos y de lo que te voy a hablar hoy se caracteriza mucho a cómo el escrito la mayoría de las cartas. Entonces, cuando usted lee de alguien y usted se circunscribe a una parte, usted dice: wow, pero lo que me está diciendo es lo mismo que él me habló en aquel lugar. Y es impactante de lo que el Espíritu Santo me habla en este tema, de que la provisión bendice y es garantizada o tiene garantía. Pero en ella te quiero explicar unos detalles para que esta provisión traiga bendición y sea garantizada. O sea que Dios desata la palabra de la provisión, pero se necesita que aquel que recibe la palabra esté preparado y valore lo que le están entregando. Porque hay gente que Dios le provee y no valora lo que tiene. Dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver. Hay gente que Dios le está poniendo las cosas en bandeja de plata, pero no la recibe. Y dicen: Dios no me quiere dar, no te la están dando hace rato. Eres tú que no la has querido recibir.
esto es impactante. Lo que el autor de los Hebreos inicia aquí en el capítulo 6. Y cuando el Espíritu Santo me muestra esto fue impactante para mí. Porque oiga lo que él dice. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esto es impactante porque usted dirá, ¿y qué es lo que está diciendo? Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. A cualquiera que se le pueda decir esto, va a decir, o sea, es que deje la doctrina que cambia a Cristo. No, no es que cambia a Cristo. Usted sabe qué significa rudimento. Cuando usted busca la palabra, viene del latín rudimento, que significa el primer aprendizaje. O sea que el rudimento es lo primero, como cuando tú vas a la escuela que te ponen en pre-kinder. El que va a la universidad, que lo ponen en el colegio universitario, es el primer aprendizaje para una carrera, para una ciencia. Entonces a mí me impacta lo que el autor de los Hebreos comienza diciendo aquí. Y te estoy hablando de que la provisión bendice y tiene garantía. Entonces yo vengo a hablar con alguien en este día que va a entender que para tú alcanzar la provisión de Dios, lo primero que tienes que actualizarte. Y esto es impactante. Pastor, ¿y cómo usted lo trae aquí a actualizarme? Oiga lo que he leído el versículo 7, te voy a explicar. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Me impacta lo que dice el autor de los Hebreos aquí en el versículo 7. O sea que él está hablando que hay una lluvia. La lluvia representa la provisión. Te he hablado que la provisión para llegar necesita que la tierra sea llegada de los alimentos. La provisión humana, los alimentos que nosotros comemos, mayoría se dan en la tierra. Y la tierra no lo va a producir si no tiene el agua. Entonces por eso es que la provisión se representa por la lluvia, que es de lo que te he hablado desde el principio. Que la lluvia representa la provisión divina. Y yo le doy gracias al Eterno porque cuando Él me hablaba de que el año de la provisión lo era en manera literal. Yo no sé si usted ha dado cuenta, pero este año ha llovido todos los días. Todos los días yo le digo gracias, Espíritu Santo, porque tú confirmas tu palabra. Y la palabra de Él tiene legalidad. Y es lo que te voy a hablar hoy. Pero quiero explicarte esto en detalle que me entiendas. Dice, porque la tierra bebe la lluvia muchas veces. O sea que hay una tierra que está recibiendo de Dios muchas veces. Y dice que entonces esa tierra produce una buena hierba que es provechosa para aquel que la sembró. Entonces dice que es bendecida. O sea que me impacta que hay una tierra que está recibiendo la provisión. Y te expliqué de esto el viernes, pero lo voy a repetir. Aquel que recibe la provisión, que recibe la tierra, somos nosotros la tierra. Que recibimos la provisión de Dios a través de la palabra que sale de Él. Entonces hay tiempo que Dios nos está dando la provisión y esa lluvia cae, vuelve y cae, vuelve y cae. Y dice que la tierra produce. Y produce de tal manera, como dice aquí, y hierba provechosa aquello por lo cual es labrada y recibe la bendición de Dios. Pero el autor está aclarando algo en el versículo 8 y dice, pero la que produce espino y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Esta palabra impactó mi vida cuando el Espíritu Santo me trae estos dos versículos aquí en esta carta, en este libro de los Hebreos. O sea que la lluvia está mojando dos tierras diferentes. La lluvia le está cayendo a dos lugares diferentes. Le está cayendo porque la lluvia cuando cae, cae a todo el mundo. Pero tú sabes qué pasa, que no todo el mundo la recibe de la misma manera. Entonces hay una que dice que da hierba provechosa, la cual trae bendición. Pero dice que hay otro que cría abrojos y crea espino. Entonces aquí el Espíritu Santo, como dice, me voló la cabeza. Porque entonces yo dije, Espíritu Santo, pero ¿cómo así? Porque si estamos todos en el mismo entorno, en el mismo espacio, y estamos recibiendo la misma palabra, deberíamos de ser el mismo tipo de tierra. Porque yo te hablaba de que la tierra
producen las plantas dependiendo del lugar, si es árida, científicamente, si es húmedo, dependiendo del clima. O sea, lo que se produce en este país no es lo mismo que se produce en África. Y en este mismo país lo que se produce en el sur no es lo mismo que se produce en el norte. Porque el nivel de fertilidad de la tierra varía de acuerdo a la cantidad de agua que le cae. Por esto es que el agua es la provisión. Pero lo que aquí el Espíritu Santo me está hablando acerca de que la provisión trae una bendición. Y en la provisión que te estoy hablando, esta lluvia es la palabra de Dios. Está ocurriendo algo. Ella está cayendo sobre gente. Pero hay gente que está diciendo: yo voy a producir una buena hierba, de la cual aquel que me sembró se siente orgulloso. Pero hay otra tierra que lo que está produciendo es pino. Y yo digo: pero ¿cómo así, Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que en el mismo entorno entonces una pueda producir una buena hierba y la otra dice que está produciendo espinos y abrojos? Esto es como cadillo, esto es cactus. Eso es algo que no da fruto. Es impactante lo que el Espíritu Santo me enseña aquí. Y me lleva a la primera palabra que me dio del año de la provisión. Me lleva al libro de Génesis. Y comenzando en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Después que Adán y Eva pecaron, a causa de tomar del árbol que estaba en el centro del huerto del Edén y tener los ojos abiertos, entonces Dios desató un decreto sobre ellos. Le dijo a la mujer: tú vas a parir con dolor a causa de que desobedeciste. Pero al hombre le dijo: vas a trabajar la tierra y ella va a producir espinos y abrojos. Yo dije: ¿qué es esto, Espíritu Santo? Y me dijo: sencillo, yo estoy trayendo la lluvia. El que le obedece produce buena hierba, pero el que es desobediente, lo que trae espino, lo que trae cadillo. Mi manzana cae. Yo dije: Espíritu Santo, pero esto es muy fuerte. Entonces, ¿cómo es posible esto? La tierra era buena. En el huerto del Edén todo era bueno. Ahí dice que subía un vapor que regaba las plantas, pero inmediatamente vino la desobediencia. Entonces vino una palabra de parte de Dios de castigo y dijo: aunque la tierra era buena, tu desobediencia va a cambiar. Aunque ella tiene todos los orgánicos, tiene los materiales. Mira, hay tierra negra que aunque tú quieras sembrar la mejor matica, no se da. No se da. Entonces entendí algo: que la provisión divina no depende del cofre o quien sea. No depende de donde tú estés cimentado. Por eso lo que te hablaba el viernes de Isaías, no importa que era árido. Cuando Dios llega la provisión. Donde se daba cactus, entonces crece ciprés. Porque esto viene en el orden de la boca de Dios. Y cuando el Espíritu Santo me está hablando de este tema, entonces yo estoy entendiendo algo que dice el autor de los Hebreos. Y tú sabes lo que el autor de los Hebreos está diciendo: de que hay una palabra que cayó sobre mucha gente. Hay mucha gente que conoció de Dios, pero después de estar produciendo bien, miró atrás. Y por eso él le dice en el versículo 2, dice, versículo 1, perdón: vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de fe en Dios, de doctrina de bautismo, de imposición de manos, de resurrección de los muertos y de juicio eterno. O sea, ¿sabe qué es lo que está diciendo aquí el autor? Que a nosotros se nos está dando una palabra, pero la misma palabra que se nos ha dado todo. Hay unos que de repente dicen: yo la aprovecho y voy a producir. Pero hay otros que se le olvida la palabra y quieren cambiar, quieren alterar lo que Dios dijo. Entonces lo que está diciendo el autor aquí es que dejemos de estar en los rudimientos de la palabra. Dejemos de estar aprendiendo. Que por eso es que él dice, Pablo, cuando dice a los corintios, él dice: ya usted no se le podía dar vianda. Usted no está preparado. Usted lo que hay que darle leche materna, porque usted no aprende. Usted
versículo 12 del capítulo 5, porque debiendo ser ya maestro, oiga esto, oiga lo que dice el autor de los Hebreos, hablándonos a nosotros, debiendo de ser ya maestro después de tanto tiempo, oiga eso, tener necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y haber llegado a serles tales que tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay evangélicos que después que conocen a Cristo y tú le das la palabra, vuelven para atrás. Gente que estaban predicando y ministrando y después tú lo ves tirado con el mosco para abajo, y tú dices, pero la misma palabra que tú predicaste tiene que hablarte. Entonces hay una bendición o una provisión que te bendice, pero bendice a la tierra que recibe la palabra y que prospere en aquella palabra y avanza. Pero me impacta algo claro aquí, porque cuando el Espíritu Santo me está hablando de la provisión y me está hablando de que en el principio, en el huerto del Edén, a causa de la desobediencia de Adán y Eva, entonces vino una maldición a la tierra, una tierra que estaba buena, una tierra que producía según Dios mandaba, pero la desobediencia cambió el fruto por espino. Dile a alguien, no cambia el fruto por espino, no cambia el fruto por espino. Entendí algo aquí, que la provisión de Dios va a llegar garantizada. Aquel que se mantiene dando el fruto, obedeciendo de acuerdo a la palabra que Dios le dio. Entonces entendí algo, que esto tiene que ver con la permanencia en la fe. Entonces por eso cuando el Espíritu Santo me habló de Abraham, lo que Abraham dijo, Jehová proveerá, fue impactante. Lo que pasa es que en el capítulo 15 ya Dios le está dando una promesa a Abraham. Ya Dios le está diciendo a Abraham, yo te voy a bendecir y te voy a dar descendencia. Pero Abraham le dice, yo lo que tengo aquí, un siervo de Amasero, Eliezer, es el que me va a heredar a mí. Y Dios le dijo, no, te va a heredar uno de tu simiente. Pero tú sabes qué pasa con Abraham. Él no cambió de tierra. Él dijo, yo creo en lo que Dios me dijo. Y esto es impactante, porque Abraham creyó siendo viejo y con una mujer estéril. Aunque conocemos más adelante que en el capítulo 16 Sarai, en ese momento Sarai se desesperó. A veces tenemos que entender algo. Nosotras las mujeres a veces somos muy desesperadas, porque en las dos ocasiones hubo una disparidad a causa de las mujeres. Y como mujer tengo que admitir esto y tengo que hablarle a las mujeres hoy, porque cuando Dios le dio la palabra a Adán, entonces Eva fue la que escuchó a la serpiente y dice que el árbol le pareció agradable y codicioso, y ella quiso probarlo y saber lo bueno y lo malo, y le dio a su esposo. Pero entonces cuando Dios le da la palabra a Abraham, y le da la palabra siendo Abraham en Génesis 15, y le dice, este siervo de Amasero no es el que te va a heredar, será tu hijo. Entonces Sarai no cree esta palabra y se pone a buscarle el esclavo. Por eso te estoy diciendo que la provisión de Dios bendice y tiene garantía. Dígale a alguien, tiene garantía. En ese momento Sarai pensó que la bendición de Dios no tenía garantía. Ella pensó que Dios estaba hablando de más. Diga, Dios no habla de más. Ni manchequeya. Usted casi va a entender el mensaje que le traje hoy. Y esto es impactante, porque cuando el Espíritu Santo me trae en esto aquí, entonces después que Sarai, ella quiere tener la bendición de acuerdo a su manera, me da la ganariamente, como te decía ahorita, y produjo a través de la sierva Agar y tuvo a Ismael. Pero me impacta algo, que todavía esto pasa en el capítulo 16. Vuelve Dios otra vez en el capítulo 17 y vuelve y habla con Abraham y le dice, yo te dije a ti que de ese estéril es que yo te voy a dar la promesa. Hay gente que Dios ha venido a decirle hoy, Él va a proveerte lo que tú crees que no produce, de donde tú crees que no hay, de donde tú crees que no sale nada. De ahí Dios lo va a sacar. Dile a alguien, es de ahí que Dios lo va a sacar. Y esto es importante, porque entonces Abraham creyó la palabra de Dios y dice que él adoró a Dios. Abraham adoró a Dios, y el capítulo 18 de Génesis te relata cuando él va en la encina del More y allá él levanta el altar y se aparecen estos tres ángeles, ahí incluyendo el ángel de Jehová, y él dice, no pasen de largo. Hay gente
entonces Dios le da la palabra y se la da delante de Sara de que va a tener esta Isaac. Pero a donde quiero llegar es que él le dio esta Isaac y le dio la promesa. Y como te prediqué el 31 de diciembre, esta promesa que Dios le dio, ese Isaac que salió de Sara, ese Isaac que Dios le entregó a Abraham. Entonces, ¿sabe qué pasó? Después que Dios se lo entregó, le dijo: sube al monte Moriah y sacrifícalo. Hay gente que Dios está probando su fe y le dice: sacrifícame un día para que vaya a la iglesia, sacrifícame un día para que predique. Y lo primero que dice: yo no puedo. Ya Dios me dio un buen trabajo, me dio una buena familia, yo no la puedo perder. Yo quiero que tú entiendas esto, porque yo quiero que tú seas bendecido de esta tierra que produce una hierba aprobada, la cual aquel que la sembró se regocija y la bendice. Y tú sabes qué es lo que pasa, que entonces cuando Abraham entendió esto y cuando Dios le dijo: sube al monte Moriah y sacrifica a Isaac tu hijo, él le fue específico, porque si es otro, dice: le voy a llevar del esclavo Agar, ese que salió primero, ese estaba circuncidado, porque cuando él se circuncidó a los 86 años, Ismael tenía 3 y él lo circuncidó también. Cuando Dios le dijo que haga el pacto. Pero Dios te va a pedir lo que tú tienes como más preciado, porque cuando Dios te quiere dar la provisión, Él necesita saber a quién se la va a depositar. Pastor, ¿y qué es lo que usted me está diciendo? Que hay una provisión que tú estás esperando que llegue, pero Dios la va a depositar en una tierra que Él sabe que no va a crear espino. Él la va a depositar en una tierra que va a producir y Él le va a dar bendición. Y esto es impactante a donde te quiero llevar. Y es que como Abraham, dice la palabra, no rehusó a su hijo, a su Isaac. Él fue a presentarlo al monte Moriah, y usted conoce más adelante la historia. Él no lo tuvo que sacrificar, porque dice que la voz de Jehová salió sobre Abraham y le dijo: no sacrifiques a tu hijo. Pero a donde yo te quiero explicar es lo que el Espíritu Santo me está hablando acerca de esta tierra y acerca de cuando Dios les trae la bendición y de que la tierra va a producir la hierba que es provechosa y va a producir los abrojos o los espinos. ¿Tú sabes qué pasó? Que entonces en ese momento Abraham fue la buena tierra, porque él sacrificó, él fue dispuesto a sacrificar a su hijo. Él caminó al monte, él llegó hasta la cima del monte, él duró 3 días caminando, porque Dios no lo detuvo de una vez. Él caminó, él pasó sol, pasó frío, pasó hambre, cargó con el muchacho. ¿Saben qué pasa? A veces estamos esperando la provisión. Antes daban aquí una serie cuando yo era niña, que le decían mi bella genio. Los que son de mi edad tal vez vieron eso, que ella decía: y petit po, y la casa se limpiaba. Y petit po, llegaba un carro. Entonces hay gente que cree que cuando Dios te da la bendición vas a decir ¡pac! Y se abrió. Es una obra de magia. Se abrió. No, esto no se trata de esto. A Dios usted tiene que probarle qué tierra usted es. Dígale: yo voy a probarle a Dios qué tierra yo soy. Y esto es impactante. Esto es impactante, porque cuando entonces ya Dios ve el corazón de Abraham, es impactante una palabra que Dios desata sobre Abraham. Y yo te he dicho que la provisión trae una bendición que tiene garantía. Y es impactante cuando el Espíritu Santo me trae esta palabra. El versículo 22, capítulo 22 de Génesis, relata que después que ya Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac y Dios lo detuvo, relata claramente la palabra de Dios que Dios llama a Abraham. Le dice: por cuanto tú no me rehusaste a tu hijo, ahora viene profecía de parte mía hacia ti. Hay gente que se ha sacrificado un buen tiempo. Hay gente que viene con sacrificio por mucho tiempo. Y yo vengo hoy a declarar una palabra que es una provisión que bendice. Es una provisión que viene de la boca de Dios y trae garantía. ¿Sabe qué me impacta? Que después que Abraham hizo este sacrificio, él no llegó a consumarlo porque Dios le proveyó. ¿Tú sabes qué ocurrió? Que Dios le dijo a Abraham: sal afuera y en cierto te bendeciré y en ti serán benditas todas las naciones. Hay gente que anda buscando bendición detrás de otro. La bendición eres tú. La bendición eres tú. Mira a alguien y dile: tú eres la bendición. Tú eres la bendición.
Cuando el Espíritu Santo me trae aquí y yo digo, y estoy estudiando sobre el autor de los Hebreos, entonces digo, pero entonces ¿cómo hacía Espíritu Santo? Si es que el autor de los Hebreos le está hablando a los tipos de tierra, que en este caso es una misma tierra, porque le está hablando que la lluvia, la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae de ella, dice produce hierba provechosa, pero dice la que produce espino y abrojos es reprobada. O sea que hay una que es aprobada y la otra es reprobada, y le está cayendo la misma palabra, le está cayendo la misma lluvia, y tú dices, pero está en el mismo lugar. ¿Y qué es lo que está pasando? Que aquel avanza y yo no avanzo. Tú no encuentras razón. Yo te traigo noticias. El truco está en la obediencia. El truco está en la obediencia. La tierra que cree espino es la que tiene maldición de parte de Dios. Es reprobada, es descalificada. Y esto me impactó, porque el autor de los Hebreos parece que estaba viviendo en el 2026, que la gente quiere que las cosas surjan como ellos quieren. Entonces querían cambiar lo que es la doctrina de Cristo de acuerdo a la metodología que ellos querían para impactar el tiempo. Entonces el autor de los Hebreos le está diciendo, debe de estar de ridumento, debe de estar pidiendo lechita. Usted tiene que tener conocimiento, usted tiene que saber que el bautismo, la imposición de las manos, la vida eterna, la resurrección, eso fue lo que te enseñaron. Eso fue lo que te enseñaron. No venga a cambiar oro. Cambiando oro por espejitos, como estábamos los dominicanos, dándole allá los españoles, dándole oro por un espejito. Para veces hay gente que tiene el oro en la mano y le pusieron un espejito y ellos creen que es la gran cosa. El oro tú lo tienes en la mano, la bendición eres tú. Esto impactó mi vida. Cuando el Espíritu Santo me está hablando esto, le dije, entonces Espíritu Santo, ¿cómo así? Me dice, claro, Abraham tuvo una permanencia, y el autor de los Hebreos se lo está diciendo a este grupito que estaba bien, que conocía la palabra, pero avanzando el tiempo se quisieron desviar, quisieron volver para atrás. Después de tener a Cristo, se devolvieron. Dile al que no te devuelva, dile, no te devuelva. Hay gente que hoy va a cambiar. Hay gente que hoy va a decir, yo soy buena tierra. Hay gente que viene una palabra sobre él. Hay gente que va a decir, a mí nadie me cambia. Hay gente que va a decir, nadie va a cambiar mi producto. Porque tú sabes qué pasa, están viendo el producto, están diciendo, él está produciendo buena hierba, él está bendecido. Hay que hacer lo que peque, hay que hacer lo que peque. Es que me enseñe que, escucha esto. Y cuando te digo que la provisión de Dios bendice y es garantizada, ¿tú sabes por qué yo te lo digo? Porque te hablé que en el momento que Dios le dio la palabra a Abraham, ni su mujer lo creyó. Hay cosas que Dios te dice a ti, que los primeros que están cerca tuyo son los que no lo creen. Los primeros que están al lado tuyo dicen, ¿para dónde va? Pero yo no lo creo. Yo bendigo ríos de avivamiento, sea, porque esta casa valora. Yo creo que los milagros, yo creo que el tiempo de los milagros aquí, yo creo que es tiempo que se desata la gloria aquí. Ay, que me
está todo esto. Y esto me impacta. Me impacta cuando el Espíritu Santo me lleva hasta esto. Y me está diciendo, es que ahí en el mismo lugar, ahí las mismas personas están recibiendo la misma promesa. Se le está dando la misma palabra. Pero hay unos que la están valorando y otros no la están valorando. Hay unos que comienzan a pensar, yo no lo creo de ella. A lo mejor si yo cojo un avión y me lo dice un predicador en Estados Unidos, yo lo creo. A lo mejor si yo viajo a Puerto Rico, yo lo creo. A lo mejor si Gigi Ávila resucita, yo lo creo. A lo mejor si Stevie Joshua resucita, yo lo creo. Pero yo vengo a hablar con este que dice, yo creo esta palabra que salió de la boca de Dios. Y mientras yo oraba y el Espíritu Santo me enseñaba esto aquí, entonces el autor de los Hebreos apuntaba algo claro aquí acerca de lo que él está diciendo, lo que ya nosotros conocimos, ya lo que nosotros aprendimos de Cristo, lo que nosotros sabemos, porque hay gente que te quiere cambiar la doctrina. Oiga lo que dice de la doctrina de bautismo, de la imposición de la mano, porque hay gente que dice que no cree en la imposición de la mano. Mire, esto es bíblico. Moisés puso la mano sobre Josué. Los apóstoles pusieron la mano sobre los 7 diáconos. Cuando Pablo llegó allá y Pedro y Juan llegaron a Samaria, no habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos comenzaron a tocar la gente. Y la gente recibió el Espíritu Santo. Mientras Pablo estaba predicando en Asia Menor, Pablo tocaba a la persona y la gente sanaba de la enfermedad. Y mientras yo meditaba con el Espíritu Santo y decía entonces, explícame bien lo que está hablando aquí el autor de los Hebreos con esta tierra, porque es que una que me está dando hierba provechosa y la otra dice está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Entonces entendí algo, lo que él explica más adelante. Él dice en el 13, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo. ¿Tú sabes qué pasa?